Fitodiversidad en México desde la perspectiva de las plantas fósiles. Parte 2. Vegetación cretácica en México y su extinción. En el primer capítulo de esta serie, vimos los diferentes factores geográficos y orográficos que han contribuido a que México sea un país megadiverso, así como los cambios geológicos desarrollados a lo largo de cientos de millones de años y junto con los cuales se fue dando el establecimiento de distintas comunidades de plantas. Además, revisamos brevemente algunos de los registros de plantas más antiguos hallados en diferentes localidades, como lo son la Formación Matsitsi en el estado de Puebla o la Formación Santa Clara en Sonora, aunado a la vasta diversidad de plantas del Jurásico presente en los estados de Hidalgo, Chiapas y Veracruz. Ahora bien, en esta segunda parte hablaremos sobre la transición de un periodo donde las gimnospermas abundaban, el Jurásico, hacia uno donde comenzó la dominancia de las angiospermas, el Cretácico. Pero antes de entrar en materia, ¿te has preguntado quiénes son las angiospermas y las gimnospermas? ¿O cuáles son las características que las distinguen? Bueno, pues antes de describir los aspectos que las diferencian, comencemos analizando qué es lo que tienen en común. Ambos tipos de plantas pertenecen al grupo de las espermatofitas o fanerógamas. Comprende a todas aquellas plantas que producen semillas y que dependen de la polinización para la unión de los gametos, masculino y femenino. La semilla constituye una estructura muy importante, ya que significó una menor dependencia de las plantas al agua para llevar a cabo la singamia, mayor protección para el embrión durante su etapa inactiva, un medio de dispersión y un almacén de nutrientes para el mismo. Por otro lado, la polinización puede definirse como el transporte de las células reproductoras masculinas a través del polen hacia el arquegonio, en gimnospermas, o hacia el saco embrionario, en angiospermas. Dicho transporte puede llevarse a cabo de diferentes maneras, a través del viento, por medio del agua o de animales como las abejas y los escarabajos. Dicho lo anterior, ¿qué es lo que diferencia a las angiospermas de las gimnospermas? Esencialmente, en las primeras encontramos estructuras reproductivas mejor conocidas como flores, cuya función es producir las semillas y contenerlas en un fruto, mientras que las gimnospermas no presentan flores y las semillas se encuentran desnudas. Esto debido a que si bien las semillas se suelen producir en conos, estos no son estructuras que los mantengan cubiertos, como en el caso de los frutos. Dicho lo anterior, a continuación revisaremos algunas de las plantas halladas en este periodo de transición, del Jurásico al Cretácico, pero es importante recordar que durante este último periodo, que abarca de los 144 a los 65 millones de años aproximadamente, la mayor parte del país estaba cubierto por agua marina, lo que interfirió que continuara el desarrollo de diferentes especies. Sin embargo, ante la formación de islas, persistieron algunas especies, y es a partir de estas y posiblemente a partir de otras regiones del norte de América que se desarrolló la vegetación actual de México, estableciéndose en las regiones que fueron emergiendo, conforme los mares se fueron retirando durante el Cretácico y siguiendo hasta el Cenozoico. Sí, pero yo les voy a mostrar nada más y de manera rápida, ¿sí?, algunos ejemplos de la flora en Santo Domingo Tianguistengo, pero hay de todo tipo de plantas, desde estos artrofitas, tenemos venetitales, una gran diversidad de venetitales también, ¿sí? Son plantas que crecen en todo el Jurásico de México, prácticamente son las mismas especies, ¿sí? Y esta flora tiene algo particular. Aquí están las estructuras reproductoras también. Estas plantas se conocen desde los primeros trabajos que hizo Wieland a principios del siglo pasado y son el antecedente de las floras actuales. Cambió la vegetación tremendamente. Del Jurásico y principios del Cretácico hacia el Cretácico inferior medio, donde empiezan a dominar las angiospermas. Hay ginkgos,
Pero algo que tiene esta flora de Santo Domingo Tianguistengo es que tiene también una gran cantidad de coníferas distintas que podemos tratar de relacionar con podocarpáceas, con araucariáceas, con pináceas, y la hace interesante. Total, venimos de una serie de comunidades en el que las gimnospermas, en su sentido más amplio, es la que formaban todo tipo de bosques, de selvas, de sabanas, de el tipo de vegetación que quieran imaginarse, junto con helechos, junto con artrofitas, licofitas. Eso era el antecedente para las plantas actuales. Todo, la gran mayoría de lo que vemos es extinto, como lo podemos ver con las maderas que vemos. Aquí dice, por ejemplo, Jurásico inferior, Jurásico superior, Maastrichtiano y Cretácico inferior. Algo que quiero señalar ahorita que estamos hablando de las gimnospermas es que las gimnospermas dominaron eso hasta el Jurásico o Cretácico inferior y luego son sustituidas por las angiospermas. Pero ¿qué pasa con las gimnospermas? Curiosamente, el registro fósil de México de las gimnospermas es muy amplio ahí en el Mesozoico, pero cuando entramos al Cenozoico, prácticamente desaparecen. Hay granos de polen que reportan en diferentes momentos, pero no hay macrofósiles. Por eso creo yo que las comunidades dominadas por gimnospermas desaparecen en México prácticamente. Hemos recolectado algunas coníferas en algunas localidades donde dominan las angiospermas, pero no las hemos podido identificar bien, tienen sus problemitas. Y por ejemplo, en la localidad de El Cien, donde se habla de la presencia de una selva baja, hay una conífera que no sabemos qué es. En Tlaxcala también, donde se habla de, ahí los autores discuten si es una selva alta o baja, pero dominan las angiospermas, se describieron dos coníferas también. No las tenemos claras, parece ser una podocarpácea que podría formar parte de estas comunidades selváticas y otra una taxodiacia que sería de las zonas de cotono, pero no estamos del todo seguros. Con la única que estamos seguros es una del cuaternario, que es Abies. Pues aparentemente la cantidad y diversidad de gimnospermas en el Cenozoico de México disminuye de manera importante y solo hacia final del Cenozoico reaparecen. Bien, ya entramos entonces a las floras más recientes. Ustedes podrán ver cómo tenemos ramas con hojas, cómo podemos separar las cutículas y ver sus aparatos estomáticos, cómo tenemos estructuras reproductoras, ¿sí? Estas hojas recuerdan más a las cupresáceas y podocarpáceas. Estos conos recuerdan más a las pináceas. Estas hojas, por ejemplo, recuerdan a pináceas, especialmente a algo parecido a Queteleria, ¿sí? Y esta hoja de acá recuerda más, posiblemente, Larix. Pero no podemos ser claros. Sí están todas estas cosas, pero parecen ser extintas. No las podemos relacionar del todo. Aún publicarlas se vuelve complicado porque parece abies, parece pinos o cedros, pero no tenemos todos los pelos de la mula en la mano. Tenemos cupresáceas con todo y sus conos, pero fallan algunas cositas. Entonces tenemos plantas extintas. Estas coníferas son un verdadero reto. Tenemos buenos representantes de familias extintas, ¿sí? Por todo el mundo, las queirolepidáceas. Tenemos ramas con hojas y conos unidos. Entonces podemos tener ideas de las plantas completas. Entonces el concepto biológico de los fósiles a veces se queda cortito comparado con el de las plantas actuales. Pero cuando tenemos esta suerte y podemos ir reconstruyendo plantas completas, nuestra idea de cómo eran las plantas en el pasado es mucho más fuerte. Otro ejemplo importante con las coníferas es el pino más viejo de México, o al menos así se creía por mucho tiempo. Fue descrito por Reinhard Weber porque tenía en la zona carbonífera, en Coahuila, las brácteas de un pino, no hay duda, hojas que son de una pinácea, no de pinus, pero sí de una pinácea, y conos masculinos de una pinácea. Sin embargo, al reestudiar esto con cuidado, se vio que los microesporangios o los sacos polínicos de este cono están en posición adaxial, están arribita,
Y si fuera una conífera, deberían estar en posición abaxial, deberían estar abajito. Y entonces, esto todo como un solo pino ya no queda tan claro. Sin embargo, en Sonora, sí encontramos otra vez un pino. Aquí está la muestra, aquí está la rama, ¿sí? Y en la parte de atrás de esta muestra está un cono, aquí. Entonces, otra vez, se pudo hacer la descripción de la rama con sus hojas. Estaba conservada la anatomía de las hojas y se pudo hacer la descripción y se pudo hacer la reconstrucción del pino por varias técnicas. Entonces esto, tenemos un pino, pero ojo, este pino tiene características de dos secciones actuales de pino. De hecho, el género pinos se divide en dos secciones actualmente. Y este pino del Cretácico de México no pertenece a ninguna de las dos, parece una tercera sección, otro dato interesante de lo que sucedía en el Mesozoico. Y entonces, si dejamos a un lado a las gimnospermas y nos vamos a las angiospermas, las más antiguas del sur de México nos permiten ver algunas de las angiospermas. Unas seguramente son eudicotiledonias, otras son monocotiledonias, pero solo hay un ejemplar de cada uno y entonces describirlas ha sido difícil. Si nos vamos al norte de México, donde hay plantas en Sonora aún más viejas que las que estamos hablando de Chiapas, y en Coahuila, toda esta franja del norte de México está lleno de cretácicos de distintas edades y la cantidad de fósiles y su conservación es asombroso. Tenemos helechos acuáticos, tenemos flores, tenemos hojas y su estudio es complicado. Aquí tenemos palmeras, tenemos artrofitas, tenemos angiospermas, esto parece una euforbiácea, parecida a manijotites. En fin, hay muchas plantas, las vamos a seguir viendo, pero no encajan con la diversidad actual. Es decir, podemos decir que son angiospermas, podemos relacionarlas con familias actuales, pero los géneros son distintos. Estos de aquí, por ejemplo, estas dos, las han referido como protolauráceas. Parecen lauráceas, pero no hay nada parecido entre las lauráceas actuales, ¿sí? Cuando se habla de maderas, por ejemplo, también se parecen a grupos actuales, pero todo es extinto. No importa qué tan bien conservadas estén. Aquí vemos las punteaduras vaso-vaso, las placas de perforación, los radios están estratificados, en fin, se ven todas las características y entonces podemos hacer identificaciones muy precisas, pero son extintas. Son plantas fósiles y extintas. Fósil no es sinónimo de extinto, pero en el Cretácico son extintas. Tenemos las palmeras, por ejemplo, este trabajo lo está haciendo Alejandra Breña y ha descrito material de la zona carbonífera de manera muy detallada y lo ha aplicado a análisis filogenéticos. Tenemos dos tipos de hojas, tenemos un tipo de coco, tenemos tres tipos de raíces, tenemos una inflorescencia de la que conocemos sus flores y sabemos cómo están organizadas y ha podido demostrar que no hay 6 u 8 palmeras distintas como se pensaba antes, ¿sí? Sino que a través del estudio de los tallos y de las filogenias, de la inflorescencia, del coco, de las raíces, ha podido demostrar que realmente solo existieron 2 tipos de palmeras. Y además nos ha explicado cómo es que la anatomía del tronco de las palmeras del Cretácico variaba dependiendo la altura de donde viene el corte y la distancia del centro del tronco. Entonces, cambia nuestra idea de diversidad. Hey, no hay 8 palmeras, realmente podemos demostrar solo la presencia de 2 palmeras. Tenemos otros casos, estos son frutitos, por ejemplo, estos poligonales se encontraron en el Cretácico y también se encontraron en el Oligoceno, Mioceno de Baja California. Se describieron y se dijo que pertenecían a las alismatales. Quiero hacer la aclaración que con técnicas más sofisticadas, otros colegas norteamericanos sugieren que no se trata de alismatales, sino de cornales. Y esto principalmente porque
Nosotros dijimos que había un óvulo ortótropo y ellos dicen que el óvulo es anátropo, y eso le da en la torre a nuestras identificaciones o a la de ellos. Creo que lo importante es que el linaje continúa del Cretácico hacia el Oligoceno-Mioceno. Aquí tenemos otra vez plantas del grupo de las proteales. Son de ahí, de Coahuila, y su anatomía es increíble. Aquí está, que se pueden ver todas las células, cómo se ve, y aquí están las reconstrucciones. ¿Sí? Plantas que hoy son típicas del hemisferio sur, crecían en Coahuila hace 65 millones de años o 70 millones de años. Y podemos reconstruir parte de cómo funcionaba su sistema reproductivo, porque tenemos flores inmaduras, flores a medio madurar, frutos. Entonces podemos ver el desarrollo y eso lo hace interesante. También del Cretácico podemos ver una hoja que supimos que era algo parecido a Sapindopsis, y conforme se fue estudiando más y más, se demostró que era un Sapindopsis raro, porque la forma en la que terminan las venas acá en el ápice no sucede en ninguno de los Sapindopsis actuales, y metiéndolo a una filogenia, el Sapindopsis de México cae dentro del grupo de los Sapindopsis y hermano de otros grupos que tienen algunas características iguales. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Se trata de una planta extinta, se trata de una planta fósil también. Nada que siga en la actualidad. Y eso es el Cretácico. Ahora bien, ¿por qué se habla de la extinción de la vegetación cretácica? Bueno, para hablar de ello, resulta útil retomar nuestra tabla cronoestratigráfica, es decir, la línea del tiempo que hemos utilizado hasta ahora. Con ella hemos podido tener un acercamiento a la vegetación que ha caracterizado a cada periodo, cada uno delimitado por eventos y características geológicas específicas. En el caso de la transición del Cretácico al Cenozoico, o su parte superior conocida como Paleógeno, estuvo marcada por la modificación de las condiciones ecológicas, donde las regresiones marinas jugaron un papel importante. Sin embargo, hubo otro evento que tuvo repercusiones aún más drásticas. Este suceso fue el impacto de un meteorito en la península de Yucatán, al sur del Golfo de México. El cuerpo del meteorito tenía aproximadamente 10 kilómetros de diámetro, pero el cráter que generó al impactar en la Tierra fue de alrededor de 200 kilómetros de diámetro. Entre las repercusiones de este suceso se cuentan el ingreso de una gran cantidad de rocas pulverizadas en la atmósfera, resultando en un bloqueo de la luz solar y, por lo tanto, en la disminución de la temperatura terrestre y la interrupción del proceso de fotosíntesis, es decir, aquel desempeñado por las plantas y que provee de oxígeno. Ante dicho panorama, se pusieron a prueba las capacidades biológicas de las especies existentes y probablemente fueron las que habitaban en la región de América del Norte y las regiones vecinas aquellas que resintieron dichos cambios en mayor medida, dada su cercanía con el sitio del impacto del meteorito. Así pues, ante las modificaciones drásticas del entorno abiótico y las exigencias que se impusieron para la sobrevivencia de diversas especies, el evento llevó a la extinción de muchas de ellas. Sin embargo, no todo fue catástrofe y destrucción, pues las especies que lograron superar este fenomenal cambio y se adaptaron a las nuevas condiciones ambientales fueron ocupando los nuevos escenarios del planeta, dando paso al desarrollo de una nueva y probablemente más amplia diversidad. En el siguiente video presentaremos a las plantas que se fueron estableciendo en México y cómo es que éstas fueron dando origen a las flores tropicales de climas secos y semisecos, además de que ampliaremos la idea sobre la reinserción de las coníferas a la vegetación de México. De alguna manera veremos cómo en el Paleógeno las plantas siguen siendo extintas, aunque ya se reconocen géneros, tendencia que continúa en las plantas del Neógeno. Pero conforme nos acercamos al tiempo reciente, las especies son cada vez más parecidas a las actuales. Así pues, presentaremos algunas ideas de lo que esto significa para el establecimiento de la biodiversidad del país.